Salud con el doctor Everardo Ríos. El día de hoy, pues vamos a hablar nuevamente de los peques. En meses anteriores invitamos a la doctora Castresana, pediatra, y nos hablaba de las diferentes subespecialidades de lo que consta la pediatría, y una de ellas es la endocrinopediatría. Aparentemente, pues en este caso, nuestros niños deberían de nacer sanos y de estar sanos, pero a veces sufren con muchas complicaciones y en ocasiones que no nos damos ni cuenta por qué. Y al darnos cuenta, pues porque vienen de la escuela pues decaídos, tristes, porque fueron víctimas de bullying o algo por el estilo. Para tal efecto, hemos invitado el día de hoy a la doctora Karina Martínez Cervantes. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, tiene una especialidad en pediatría, en donde la realizó en el Hospital G.A. González, en el Distrito Federal, y tiene una subespecialidad en endopediatría y de alta especialidad en diabetes en el niño del Hospital Infantil Federico Gómez del Distrito Federal. Asimismo, tiene un diplomado en obesidad del adolescente por parte de la Universidad de Barcelona. Doctora, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola, muchas gracias. Hola, auditorio. Gracias por invitarme. La verdad es que estoy emocionada, estoy nerviosa, pero No, al contrario, estamos. doctora, es un placer tenerla aquí y compartir tus conocimientos. Y sabemos que eres Gracias. una excelente doctora y vamos a aprovechar eso. ¿Qué Muy te bien, parece? me parece muy bien. Empezamos con las preguntas. Claro que sí. Primera, doctora, ¿qué es la endocrinología pediátrica? Cuéntanos. Es la rama de la medicina que se encarga de estudiar todo lo relacionado a las hormonas que nos ayudan durante la infancia. Estamos hablando de las hormonas de crecimiento, de la hormona del estrés, de la hormona de la tiroides, de la hormona que nos favorece para el cambio del desarrollo en la pubertad, de la que maneja el calcio en todo nuestro cuerpo, de la tensión arterial. O sea, realmente vemos una gama muy amplia de las hormonas del cuerpo humano, y bueno, estamos inmersos en este campo. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta es en base a, pues sabemos que la mayor parte de las situaciones, tanto la talla y algunas situaciones, pues es producto de la genética, ¿no? Así es. Y me voy a atrever a decir un chiste. Un día iba yo por El Paso. No, no es un chiste, es algo que nos pasó. Sí. Mi hija, cuando le sacamos la visa, tenía como 2, 3 meses de edad. Ajá. Entonces, cuando pasamos a Estados Unidos en El Paso, pues ya tenía como 1 año y medio, pero la foto la seguía ahí, ¿no? Tenía chiquito. Entonces, cuando ya pasamos el puente, me acuerdo que era una americana bien altota, como más de 80 y tantos, ¿no? Sí. Y la pregunta que me hizo primero, dice, bueno, Joana, que dice, ¿por qué está tan chiquita? Pues ya en mi inglés medio raro le expliqué ahí que se le habían tomado la foto, que pues ya tenía otra edad. El chiste es que la misma pregunta me la hizo 5 veces. Le dije, o no me entiende, o qué pasa. Ajá. Y de tal manera que me tuve que bajar del auto, me planté frente de ella y le digo, ¿de dónde quiere que salga grandota? O sea, no va a salir grandota. O sea, Jamás. Sí, yo creo que eso es importante. Digo, yo también soy muy chiquita y es chistoso. La verdad es que a mí mi papá me llevó con un endocrinólogo de adultos, no era un endocrinólogo pediatra, y dijo, no, o sea, ella está bien, no tiene nada que... Y no, resulta ser de que yo me quedé unos 10 centímetros abajo de lo mínimo que debí de haber tenido, y algo pasó, pero no se estudió. pero ahora yo quiero que nos desentrañes esto. Sí. Háblanos de talla baja. Ok, la talla baja es un problema real. Estamos hablando de que casi el 10 o 15% de los niños cursan con talla baja y que van a tener un problema probablemente social de bullying, como lo habías mencionado, y más adelante lo vamos a Sí, tocar claro. nuevamente, porque ese es un problema que existe, sobre todo en varones. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos a un niño que no está creciendo bien o que es de los primeros de la fila y que aparte de ser de los primeros, son de los niños que en edad son más grandes y siguen siendo muy pequeñitos, estamos teniendo una talla baja. Para esto existen los médicos familiares y los médicos pediatría. Ellos llevan un control de niño sano. Es importante acudir a tu pediatra o a tu médico familiar para que en una consulta que se llama control del niño sano, en donde van a ver tu peso, tu talla y verificar si está creciendo de una manera armónica y adecuada. En caso de que esto no se dé, se puede referir con nosotros o con endopediatría y verificar si hay algún problema o no. Pero
Por ejemplo, en los niños menores de 1 año, el control de niños sanos se puede ver hasta unas 9 veces al año, en menores de 1 año. Claro. Posteriormente, cada 3 meses, 4 veces al año. Claro. Y posteriormente, a partir de los 5 años, se pueden ver de 3 veces al año, y en adolescentes mínimo 2 veces al año, sin necesidad de que haya alguna enfermedad. A veces nosotros llevamos a nuestros pacientes, a nuestro bebé, a nuestro niñote, solo cuando está enfermo. ¿Qué pasa en la consulta de cuando está enfermo mi niño? Tanto el pediatra como el médico como la mamá, lo que le urge en ese momento es que se le quite lo que está en ese momento. Cierto. Y no preguntamos cómo comiste, cómo duermes, cómo estás creciendo. Aunque lo midamos, el niño por la posición de dolor probablemente no vaya a hacer una medición correcta. Entonces, por eso estamos invitando, y cada vez se suman más mamás en que realmente ven la diferencia de un control de niño sano a un control de cuando nada más yo lo llevo al pediatra o al médico cuando lo requiere. Cierto. Entonces, si no tenemos esa cultura de llevar a mi niño, no necesariamente cuando esté enfermo, sino para verificar que todo su crecimiento sea adecuado, a veces no se detecta de manera tan fácil o tan oportuna, ¿no? Fíjate que yo me he encontrado, por darte un ejemplo, me han llegado muchos niños, llega la mamá, es que lo traigo porque come demasiado, es que lo traigo porque no come, es que las... Entonces ves el peso y la talla, pues está dentro del percentil, ¿verdad? Pero nosotros en medicina familiar tenemos la facilidad de ver a veces el lenguaje corporal. Claro. Entonces ya no me fijo en el niño, me fijo en la mamá, o en el papá, ¿verdad? O en ambos, ¿verdad? O sea, y lo primero que les pregunto, oiga, ¿su vida cómo es? Y Exacto. es cuando empiezan, y a veces el problema no es orgánico, es un problema de tipo crisis familiar paranormativa Social. o social, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Y yo creo que medicina familiar tiene mucho ese feeling, ¿no? Así es. El realmente interrogarte qué está pasando. A veces cuando llegan conmigo me dicen, ¿por qué me está preguntando a qué hora me levanto? Así. Pues, necesito saberlo. Claro. ¿A qué hora te despiertas? Si haces siestas en la tarde, si no las haces. O sea, yo te pregunto todo. Y les digo, te voy a hacer varias preguntas. Y y dicen, bueno, y hasta cada cuando vas al baño. Claro, ¿no? definitivamente. O sea, es que es parte de lo que yo busco, porque las hormonas regulan muchas cosas. Sí. Hasta cada cuando voy al baño, del número 1, del número 2, las hormonas tienen que ver. Así es. Entonces, la talla es un parámetro de salud para todos. Perfecto. Cuando un niño no crece bien, muy probablemente algo está pasando que no se ha identificado. E insisto, mientras no llevemos a nuestro niño en control de niño sano, difícilmente se va a poder detectar. Ahora, doctora, ¿qué factores intervienen en el crecimiento? Hay muchísimos. Obviamente los genéticos. Cuando nosotros, el feto se está formando, se forman por varios genes. Muchos de estos pueden llegar a formarse de manera inadecuada, y para la talla hay más de 100 que intervienen directamente para la talla final, ¿sí? La herencia es una de ellas, también cuánto mide mamá, cuánto mide papá. Pero de esto normalmente estamos hablando que hasta el 70%, 80% de la talla final se debe a los papás. Entonces, obviamente, mi hija pues no iba a ser candidata a ser muy alta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tengo una talla baja. Sin embargo, yo fui una talla abajo de lo esperado. Entonces, yo tengo que verificar cuánto miden los abuelos, cuánto miden los tíos o tías del mismo sexo del paciente. ¿Sí me explico? O sea, si me llevan un niño, ¿cuánto miden los tíos maternos o los tíos paternos? A ver si lo logro entender, discúlpame que te interrumpa, que de repente, pues papá y mamá están chaparritos y les nace un hijo muy alto. Exacto. Y de repente el papá, pues qué pedo, o sea, Sí, ¿qué algo pasó está aquí? pasando diferente. Y eso es lo que creo que tratas de... Exacto, ¿verdad? entonces, sí. O al revés, los A dos son veces, altos sí. y nace el chaparrito, ¿ah? Sí, o luego la mamá me dice, es que no es el papá, y dije, no, pues me tiene que decir que como eso es bien importante. Es súper importante. Es como ya ese- O me viene el papá adoptivo y digo, no me sirve, Claro. pero debe de tener un ritmo el crecimiento.
El crecimiento tiene que tener un ritmo y más adelante lo vamos a estar viendo. Muy bien. Sí, porque yo también le digo, y el papá del niño no, le dije, no, su esposo no, el papá. Y ya se empiezan a reír, ¿no? Para Y cortar el también hielo. están los factores hormonales. Exactamente. Hay hormonas que determinan el crecimiento durante los primeros años y hay otras hormonas que intervienen en el crecimiento en los años subsecuentes. Y hay hormonas que lo detienen, y hay hormonas que lo exacerban, y hay hormonas que lo inhiben. Entonces, es mucho el juego de también hormonal que se tiene que valorar. Por eso nos lo mandan a nosotros, Muy al bien. endocrinólogo pediatra. Y también hay otros factores que son permisivos. Los permisivos son aquellos en donde, por ejemplo, todo está funcionando muy bien, sin embargo, el hueso es el que no responde. Y tenemos ahí los casos de enanismo, ¿sí? Y luego también están los factores sociales. Los factores sociales tienden a tener gran impacto. Hay un estudio que yo siempre lo menciono porque a mí me causó mucho impacto. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo muchos experimentos con humanos, entre ellos también los huérfanos, y observó que sí, era una raza aria, en su mente eran super guau, y les daba de comer y les daba la atención que requería, pero no había personal suficiente para el apapacho, para tener una calidad afectiva con sus cuidadores. Cierto. Entonces se vio que esos niños, en comparación con los que no tenían una alimentación adecuadísima, como ellos consideraban, crecían más los niños que tenían más amor y cuidado que los niños que no lo tenían. Entonces, el síndrome de deprivación social en niños que sufren bullying, que sufren recesión social, también llega a tener una afectación importante en la talla. Insisto, la talla es un parámetro de salud no solamente física, sino también psicológica. Entonces, yo también pregunto en mis consultas, ¿cómo te va en la escuela? Cierto. ¿Cuántos amigos tienes? Insisto, yo la verdad es que me dicen, es que esta doctora está muy chismosa, me va a secuestrar, ¿no? Al O sea, contrario. quiere ver a qué hora salgo, a qué hora regreso del fútbol, a qué hora me voy a la escuela, cuánto tiempo tengo para comer, todo, y cuánto tiempo tienen para hacer la tarea. Entonces, yo sí soy de las que se detienen en ver todo ese tipo de cosas porque necesito ver cómo es su dinámica, porque todo interviene. Fíjate que dices algo bien importante. Yo con mis pacientes hago lo mismo. Le dije, yo necesito preguntar para sacar una buena anamnesis o un Claro. buen resultado. Ujú. Le dije, y dos cosas bien importantes. Si usted me miente o me dice una información no verdadera, Se sesga. en lugar de ayudarle, lo puedo perjudicar. Claro. Y si usted me dice la verdad, pues para eso estamos, para ayudarlo definitivamente. Porque al fin de cuentas nosotros no los vamos a juzgar, ¿no? Así es, vamos a ayudarlos. Y somos como los curas, top secret, ¿no? O sea, Exacto, eso de es lo aquí que- no sale. De aquí no sale. Antes de pasar a la siguiente pregunta, aunque la palabra no me gusta, pero también depende de la raza. Por ejemplo, los anglosajones, nosotros los mesoamericanos, ya Ujú, criollos, ujú. también depende mucho de eso, ¿no? Claro, sí tienen mucho que ver la intervención de cómo estos genes se expresan más o se expresan menos en cierto tipo de población, obviamente. Los más altos son los nórdicos, ¿no? Así Son es. súper altos. O sea, yo conocí Los nórdicas famosos de vikingos. 1,90 y ellas se sentían normales y yo me sentía minion. Sí, no, sí te creo, O sí. sea, Te entiendo, yo sí te entiendo perfectamente. pero bueno, están los mayas, por ejemplo, o los incas, que también llegan a tener una estatura un poquito más afectada, pero eso también tiene que ver con los genes que están ahí involucrados. Fíjate el otro detalle, mencionaste el medio ambiente, la dieta. Por supuesto, la alimentación es crucial para el crecimiento. Hay veces que desgraciadamente las mamás tienen niños melindrosos que no comen y lo que quieren es que coman algo y les dan o cereal con leche o leches azucaradas o jugos o papas o galletas porque para la paz materna Claro. ya probó algo y ya no se va a morir. ¿Sí me explico? Pero es importante educar al paladar del niño que se tiene que comer todo. Estamos a veces acostumbrados tampoco las mamás a comer vegetales o leguminosas o cosas. Fíjate que mencionaste algo bien importante y siempre he hecho esta pregunta porque creo que somos el único mamífero que entre comillas
dependemos de la leche para vivir o para toda la vida. Ujú. ¿Hasta qué edad es recomendable que el niño dependa en su dieta de la leche? Tú como endocrino pediatra, ¿qué nos puedes Si decir? es materno, arriba de los 2 años no hay problema. Pero ya posteriormente no la requiere. no la requiere. No, hay muchos, Sí, sí. hay muchos, ay, perdón. Una pequeña falla. Pequeña falla. El micrófono no está fallando, pero ahorita No, listo. ya. Ahí está, doctora, perdón. Ok, hay varios alimentos que nos pueden cubrir las necesidades de calcio. Así es. Entonces, podemos usar o echar mano de esas fuentes ricas en calcio, como las almendras, tienen mucho más calcio que otros. La tortilla tiene mucho más calcio que la leche. O sea, Sí, hay sí. que echarle mano a esos alimentos para que nosotros podamos aprovecharlos. Los ¿no? nutrientes que necesitamos. Hay una cosa que yo sí quiero puntualizar. Las vitaminas no sustituyen una alimentación. Los suplementos alimenticios no sustituyen una alimentación. Un paciente que no come bien, así le echemos el frasco de vitaminas, esas vitaminas no van a llegar a donde tienen que llegar. Tienen que ir acompañados con determinado tipo de alimento. Fíjate qué importancia lo dices, porque me he encontrado pacientes que es que me dijo la vecinita que le diera este medicamento, estas vitaminas o estas Sí, polivitaminas sí. o el aceite del hígado de tal animal, ¿no? Puede ser que ayude, pero si no van acompañados de una alimentación adecuada, ni cómo, No va a funcionar. no va a funcionar. Ok. Doctora, ¿cuáles enfermedades podrían estar o están relacionadas al crecimiento? Hay bastantes, muchísimas. Desde antes de que nazca el bebé, Sí. tenemos que estar preguntando si si es embarazo deseado o no deseado, si hubo medicamentos, amenazas de aborto, si tuvo problemas durante el embarazo, durante el parto, si tuvo que ser cesárea, por qué fue la cesárea. Insisto, soy muy chismosa, entonces Es bueno, necesito ¿no? verificar. Por ejemplo, niños que sufrieron durante el embarazo una preeclampsia a la mamá, esos niños generalmente llegan a tener un peso y una talla bajita. Y normalmente esos niños pueden llegar a hacer una recuperación que nosotros los conocemos como el catch-up, Ok. o sea, recuperar. Y no se da. Y a veces esos niños requieren tratamiento endocrinológico especializado para mejorar o recuperar lo que tiene que recuperar en estos años. Muy bien. Ok, doctora. Mencionaste una enfermedad, enanismo. El enanismo es cuando, a pesar de que yo tengo unos padres altos, a pesar de que yo tengo una buena alimentación, a pesar de que tengo buenos hábitos, a pesar de que mis hormonas están bien, de que funcionan de manera Sí. adecuada, el hueso no se forma de manera adecuada. Sí. Entonces hay deformación del hueso y puede llegar a haber enanismo. Entonces en esos niños se tienen que ver no nada más de manera endocrinológica, sino ortopédica, psicológica, etcétera. Son pocos los casos, sin embargo existen. Y es un gen el que provoca esto. No nada más puede ser un gen, pueden ser varios. Es Pero multifactorial. sí pueden llegar a afectar. Una de las cosas que puede llegar a afectar un poquito más o ser factor de riesgo es una edad paterna alta. Ah, perfecto. O sea, un hombre grande de Ya edad. mayor, ¿No tienes más o menos la edad? arriba de 45. Ah, ok, excelente. Así que Es un abusa. factor de riesgo, no es No es determinante, exacto, pero es un factor de pero es un riesgo. factor de riesgo que se ha visto relacionado. Ahora, fíjate, la pregunta es muy importante. Bueno, para mí al menos, es una duda que tengo. Por ejemplo, en el caso de enanismo, o no sé si se diga condroplasia, si está bien dicho, el hecho de manejarlo con, no sé, hormona del crecimiento y que algunas cirugías ortopédicas, como dijiste, para hacer crecer el hueso, no recuerdo cómo se llaman, Sí. ¿qué tanta ventaja y qué tanto es el beneficio con el riesgo? O ahí, ¿qué pasa? Sí, en estos pacientes el hueso no se va a formar bien. Así es. Entonces, a veces hay, insisto, y no nada más de las manos o de las piernas, también en tórax pueden haber deformaciones. Cuando Sí. nosotros, está muy discutido la hormona de crecimiento en este caso, pero puede llegar a deformar más los huesos. Entonces tratamos de no hacerlo. Sin embargo, hay cirugías, no necesariamente aquí en el país,
Esto es más en Rusia, en esos países Sí. que son un poquito más duros en ese aspecto. Fracturan hueso y lo que hacen es colocar placas para tratar de hacer crecer el hueso. Es muy traumático, se vuelve un tejido frágil por tanto tiempo de estar acostado, pero es muy Muy cruento, agresivo, muy cruento, muy agresivo y no va a hacer grandes cambios. Perfecto. Doctora, Pero ya hay tacones de hombres. y plantillas también. Sí, sí. Bueno, que prácticamente yo creo que ahí es, como tú mencionaste al principio, la cuestión psicológica, ¿no? Es que tenga ver qué tanto te el- afecta. Si no te afecta y estás sano. ¿cómo se llama? La autoestima de cada persona Claro. es bien importante y como tú dices, en la casa, en la familia, los padres son los que deben de mantener, iniciando con esa autoestima y ya posteriormente el joven pues tendrá las herramientas de defenderse. Sí. Al menos no El punto es en la adolescencia. La adolescencia es muy, muy cruel así es. y en los niños son definitivamente. crueles y los adolescentes son más. Dímelo tú que yo tengo una estatura baja, bueno, baja media, Sí. y a lo que voy es sí, sufre uno de bullying, definitivamente, ¿no? Sí, Pero sí. Digo, es diferente en las mujeres porque la verdad es que te ven como una cosita tierna y te cuidan, ¿no? Así Pero es. a mí me pasó. Pero insisto, es diferente en el hombre es muy diferente, hay una exigencia para el hombre mucho más marcada socialmente. Entonces, a veces cuando el niño sí tiene mucha afectación psicológica, sí lo tenemos que platicar más. fíjate que hay dos situaciones bien importantes y eso que acabas de decir de la cuestión de la social y sociedad. Simplemente, por ejemplo, para ser policía o militar necesitas Claro. cierta estatura. Te voy a contar una anécdota. Yo estuve en otro estado antes de venirme a Chihuahua y trabajé obviamente como endocrinóloga pediatra y llegaban jugadores de fútbol de una primera división y llegaban ya muy adolescentes, ¿no? Ya con núcleos de crecimiento cerrados y llegaban, es que la FIFA necesita un Promedio de promedio estatura. específico. Y sin eso, yo que soy súper bueno, un Messi segundo, no voy a poder entrar. Y cuando les decía, es que ya no hay nada que hacer, de verdad salían llorando y yo también, porque es feo truncar un sueño por una estatura. Claro. Por ejemplo, Messi, él desde muy pequeño se destacó y se lo llevó al Real Madrid. Y vieron que él no tenía un crecimiento adecuado. Se diagnosticó con deficiencia de hormona de crecimiento y le pagaron el tratamiento con hormona de crecimiento. Y apenas alcanzó. Y sí. por eso lo conocen como la pulga, porque La pulga, realmente está chiquito. es muy chiquito a comparación de todos los que hay en la FIFA. Pero arañó la talla específica para poder llegar a la FIFA. Sí. Entonces, sí hay cosas que valen la pena mejorar la talla. Ahorita que me dices eso, me recuerdo una película, no recuerdo el título ni el actor, que era un muchacho también de talla baja que quería entrar al equipo de fútbol americano escolar. Y era muy bajito y le echaba las ganas y le echaba las ganas y la verdad a muchos de los más grandes les ganaba. Entonces cuando hubo que seleccionar el coach, capitán, el sí. coach tuvo que tomar una decisión, dijo, es que por regla, por tu estatura no entras. No entras. Y lo sintió mucho, pero cuando les dio el mensaje a los demás, si todos ustedes tuvieran la mitad de disposición que tiene este muchacho, Otra cosa sería. fuéramos campeones. Exacto. Y la verdad, por mí entraría, pero desgraciadamente las reglas Sí. no nos los permiten. Sí. Doctora, veo que nos traes esto. ¿Nos podrías explicar para qué es? Perdón. Bueno, no sé. Hay algo importante en la talla. Perfecto. Si ya estamos viendo que nuestro niño no está creciendo, no nos esperemos hasta la adolescencia. La adolescencia es donde más rápido va a crecer, pero también donde va a dejar de crecer. Entonces, es importante valorar la pubertad de nuestro paciente. Y el experto en eso somos los endocrinólogos Claro. pediatras. Esto se llama orquidómetro. Nosotros con esto verificamos el volumen testicular y verificamos si ya está en adolescencia o está en un pico de crecimiento. Cuando nosotros estamos hablando de un pico de crecimiento, estamos hablando de 10 a 15 centímetros por año en ese paciente. Muy bien. Entonces, imagínate que tenemos un niño de 10 años, hombre, varón,
que no tiene una talla muy afectada, pero ya tiene un desarrollo muy avanzado. Ese niño pronto va a dejar de crecer y no va a haber manera de hacerlo crecer. O sea, se cierran los canales de Y crecimiento. ya Y los ya núcleos hay... de crecimiento socios, son varios, entonces ya no vamos a tener cómo crecer. Entonces es importante que si yo estoy viendo a mi niño en kinder, en la primaria, que es de los primeros, que no está teniendo o no generando un crecimiento adecuado, no me crece del pie, llevo 2 años y el niño sigue calzando de lo mismo, entonces tenemos un problema y hay que acudir a una... Fíjate, lo que acabas de mencionar es bien importante y para que se dé cuenta, mi imagino, este auditorio, la doctora, el trabajo tan grande que tiene que hacer, o sea, decirle al niño, a ver, bájate los pantalones y vamos a tocarte. Y yo creo que para a la prima es para traumático, ¿no? Más, o sea, para el adolescente es más, sí es más, ¿no? hay muchos que son muy pudorosos y tengo y muchos de mis pacientes lo conocen ya, préstame el tigre de la vergüenza. Es un tigre de peluche en donde yo los acuesto, le digo, a ver, mi amor, tú acuéstate, no va a mirar tu mamá, pero la tengo que tener aquí porque eres menor de edad, etcétera, ¿no? Y ya le enseño esta cosa, me dicen, es un collar, no, es un rosario, no, es para papar testículos. Y me dicen, bueno, se trauman y le digo, acuéstate, vas a taparte los ojos vas a abrazar tu cara y al tigre de la vergüenza y vas a contar hasta 10. Cuando tú cuentes 10, yo ya te revisé todo lo que tenía que revisar y ya, te lo quitas y nada pasó, nadie vio nada. Oye, ¿Sí me explico? Entonces es mucho me encantan los adolescentes, la verdad son un reto cuando les llega y deciden, ok, solo un paciente en todos mis años ya de endocrinóloga ha sido difícil explorar, tuvo que regresar con el papá. O sea, se acabó la consulta, le digo, yo tengo que explorarte esto porque esto me da información impresionante para saber si en qué momento de crecimiento estás. Claro. Y sobre todo, como dije al principio, poder ayudarte mejor. Claro. Si yo no te ayudo mejor, pues lógicamente esto pues no va a funcionar adecuadamente, la relación médico-paciente, y lo que tú esperas de mí, al venir de mí, al pagar una consulta, lógicamente el objetivo pues no se va a lograr. No se va a lograr. Esa es una situación que los padres deben de entender, deben de comprender. Y platicarlo con ellos, o sea, vas a explorarte. Nosotros obviamente fuera del consultorio no hablamos nada, o sea, todo se queda en el consultorio. Y es una exploración que tenemos que hacer tanto hombres como mujeres. En mujeres utilizamos otros métodos, pero también exploramos el desarrollo puberal. También. Porque interviene también. No, es lógico, ¿no? Y a veces a veces tenemos en el malentendido que las hormonas prácticamente en las mujeres es el 90% de ellas y también en el hombre influyen bastante. Claro, por ¿no? O sea, supuesto. Definitivamente. ¿Qué te parece, doctora, si me permites y regresamos después de estos cortos comerciales? Perfecto. Nuevamente aquí con la doctora Karina Martínez hablando de endocrinología. Si me permite, doctora, claro. Vamos a ver las llamadas del teleauditorio, del querido teleauditorio, sí. Y vamos a ver, pues son algunas. Rocío Muñoz, la licenciada Rocío Muñoz desde Aguascalientes nos felicita, nos está viendo. Ernestina Aguilar desde Mérida, Yucatán, nos está mirando también, nos manda a saludar. 4 personas más también de Mérida, Yucatán. Martín Sánchez, que martes con martes nos está viendo. Gracias, Martín, muy amable. Servando Mayor también, otro teleauditorio asiduo a vernos. La doctora Sara, nuestra amiga Sara, la oftalmóloga, amiga querida, saludos desde la tribu, dice. ¿Sí? Noé Cisneros, muy amable, gracias amigo por tus comentarios. Coco Esga, Claudia Herrera, que un excelente programa y una excelente exposición. Gracias. Don Guadalupe Ruiz, otro también ha estado y es un paciente también mío, son pacientes, ¿sí? Rosicela Huereque, saludos hasta Ciudad Juárez. Margarita Valerio nos está viendo, nos manda a saludar. Alfredo Hernández Guzmán,
Evelyn Peralta también nos está viendo. Miriam Márquez desde Querétaro también nos está mirando. Noé Cisneros desde Veracruz nos está mirando también. Stephanie Quintana, la licenciada, la nutrióloga, nos está viendo. Alonso Chávez, Nora Georgina, Humberto Valerio, Claudio Muñoz, Susana Valerio, bueno, un sinfín de invitados. Qué bueno. Digo, perdón, de teleauditorios Bueno. y todos felicitándote por tu gran exposición. Gracias. Bueno, doctora, me gustaría un poquito más enfocarme algo que dijiste bien importante porque, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos los niños de primaria y secundaria les dan desayuno en las escuelas. Y aquí en México pues es rara la escuela, apenas está empezando. Ujú. Y yo tengo siempre esa duda. De repente yo veo muchachos que se van a Estados Unidos y al rato que los vuelvo a ver están enormes. Sabemos que la dieta influye, pero me imagino que aquí es en el desayuno. Algo que nos digas de la nutrición para la talla, o sea, que nos enfoques más en eso. Obviamente, debemos de ser lo más surtida posible. Otra de las situaciones es que muchos de los niños en México salen sin desayunar. Idealmente, nos levantamos, no deben de pasar más de 2 horas. ¿De qué nos levantamos para tener un desayuno completo? Ojo, cereal con leche no es desayuno completo. No es desayuno. Es el desayuno que a nosotros nos acomoda como mamás y para ellos les gusta y se lo comen. Pero no es un desayuno completo. Un desayuno completo debe introducirse vegetales, proteínas y cereales, ¿sí? O fruta, ¿sí me explico? Obviamente las colaciones, son 5 comidas al día que debemos de estar comiendo, 5. Cuando no completamos esas 5, nuestro organismo restringe o limita el crecimiento. ¿Qué quiero? ¿Quiero sobrevivir o quiero crecer? Quiero sobrevivir. Ningún niño desnutrido va a crecer porque evidentemente lo que le urge es sobrevivir. Entonces la nutrición es súper importante. Hay niños también que se acuestan sin cenar. Cenan o comen su última alimento a las 5 o 6 de la tarde y se duermen hasta las 11 o 12 de la noche. Eso es muy patológico para la talla. Necesitamos tener una coherencia en la alimentación. Y tú has tenido invitados nutriólogos y te podemos decir, yo no soy nutrióloga, pero convivo mucho con ellas y me baso mucho en la nutrición de los pacientes. Necesitan comer mínimo 5 veces al día. Desayuno, colación, comida, colación, cena. Y a dormir. O sea, 5 comidas como por... 5 comidas. 3 comidas principales y 2 colacioncitas, ¿no? Ahora, también influye mucho, no sé, a no ser que me corrijas, depende mucho de la actividad del niño. Si es un niño súper activo, pues lógicamente va a estar pidiendo comida cada rato. Sí, y se ¿no? la va a gastar. Y se la va a gastar. Sí, sí es cierto. Entonces, yo he visto algunos niños de alto rendimiento que se comen alrededor de 3,000 kilocalorías, 4,000 kilocalorías y están hechos un palo, pero siguen come todo el tiempo, pero lo gastan. ¿Sí me explico? Sí. Y hay niños que son de alto rendimiento, pero que jamás fueron con un nutriólogo y que jamás nadie les dijo que tenían que aumentar la dieta y se quedan chiquitos. Y es bien feo, porque también ya me llegó otro de fútbol que quería crecer y hacía 4 horas diarias de entrenamiento. Y le digo, ¿y qué comes? Es que a veces salgo sin desayunar y a veces no como, y es que, obvio, o sea, supermercado. Y yo así, niño, ¿y a qué hora comes? No, es que no me da tiempo. Y yo así, vuelta loca, porque dije, claro que no vas a crecer. Insisto, el cuerpo es bien inteligente. ¿Quieres sobrevivir? ¿Quieres crecer? En los niños de alto rendimiento dices, me estás poniendo a hacer actividades de alta demanda, pero no me das alimento. No voy a crecer. ¿Sí me explico? Sí, Entonces es muy importante la alimentación. Tienen que introducir leguminosas como es el frijol, la lenteja, el haba, el chícharo, etcétera, por lo menos una vez al día. Tienen que introducir carbohidratos como son los cereales, que son avena, arroz, pasta, pan, no azucarado obviamente, ni harinas procesadas, porque si no nos vamos a ir a la obesidad y eso también es un tema endocrinológico que desgraciadamente ya en México tenemos el primer lugar, ¿no? Las proteínas son muy importantes. Actualmente tenemos problemas con las familias que son veganas estrictas.
Tenemos muchos problemas. O sea, no es sano lo vegano. Para los niños no. No. No sé para los adultos, yo no me dedico a ver adultos, Claro. pero para los niños definitivamente no. Tenemos desde los cavernícolas comiendo carne. Es correcto. O sea, lo tenemos en nuestro ADN, no nos lo Así es. podemos quitar. Y yo sé que muchos veganos me van a decir, "Ah", pero la verdad es que me pueden decir también que pueden consumir los suplementos alimenticios que contienen ciertos aminoácidos, pero jamás, jamás será lo mismo. Ahora, fíjate bien, ¿qué tanto influye la comida chatarra en el crecimiento? La lastima totalmente. No me voy a nutrir, pero voy a engordar. Crecemos Crecemos hacia otros lados. hacia otros lados. Sí, definitivamente. y por ejemplo en los hombres, en los niños, nos puede desarrollar algo que se llama hipogonadismo, que tiene una pubertad incompleta. No se desarrollan como adultos de manera adecuada, en los tiempos adecuados. Insisto, nosotros llevamos tiempos y nosotros vemos si está creciendo acorde al tiempo que está su pubertad o no, etcétera. Y la pubertad también tiene un tiempo esperado. Entonces, no, hay muchas cosas que se tienen que ver. Te quería preguntar algo personal, o sea, bueno, personal en el sentido que la duda es mía, y todo el mundo lo dice que es malo, pero yo quiero escucharlo de alguien pues que sabe mucho del tema, ¿verdad? Una experta como tú. Yo he visto eso en la clínica que llegan los niños con su botellita de una soda de cola, no quiero decir marcas. Claro. ¿Qué tan malo es? Es horrible. Aparte de que todos los refrescos contienen fosfatos y eso nos va a descalcificar y nos van nicotinicitratos y nos van a condicionar una cantidad de alteraciones a nivel metabólico, sistémico y de hueso también. Claro. Entonces, no. No es recomendable. No, ningún jugo tampoco. Nada que venga embotellado lo consuman. Mientras más natural, mejor. ¿Los conservadores tienen algo que ver en eso? ¿En qué? Pues que es un químico que... No, es más que nada la composición de los compuestos. Los conservadores intervienen otras hormonas. Hay algo que se llama disrupción endocrina. Muy bien. Esa disrupción endocrina hay hasta las tuberías del agua, donde llega el agua, Sí. donde si nosotros lo consumimos o nos vayamos o con lo que limpiamos el piso, altera nuestro organismo endocrino y podemos tener alteraciones, desde tiroides hasta pubertades tempranas, etcétera. Entonces, ese es otro tema. Ok. Bien. Aprovechando, tú tienes una alta especialidad en diabetes en el niño. Sí. Cuéntanos a grosso modo, porque sé que es un tema largo. Sí. Diabetes en el niño. ¿Cuántos casos hay? O sea, ¿qué tanta es se me fue la palabra? La incidencia. La incidencia, La incidencia. en diabetes en niños sobre todo. Sí, es relativamente moderada en México. Estamos hablando de 14 casos por cada 10,000 habitantes. En cuanto a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, desgraciadamente en niños estamos viendo cada vez más. Anteriormente nosotros veíamos 9 casos o 100 casos de niños con diabetes tipo 1 y 1 o 2 de diabetes tipo 2, obviamente relacionados a la obesidad. Y siendo el país con mayor obesidad infantil, cada vez están sumando y cada vez a edades mucho más tempranas. Y esto es súper horrible porque un niño obeso a los 8 años, que es el más chiquito que me ha tocado, con diabetes por obesidad. Tipo Eso es 2. negligencia. De los padres. Y es que es bien difícil porque a veces nosotros los mexicanos o muchas familias mexicanas damos amor a través de la comida. Claro. Entonces yo les cuento mucho lo de la abuelita de Coco, Sí. que le dice sí, a sí. Miguel, ¿quieres otro tamal? No, abuelita. Y dice, ¿cómo no? Y le echa 2. ¿Sí me explico? O sea, Sí. es el cuidado que nos daban y Sí. así nos educaron. Así Sin es. embargo, actualmente sabemos que ya estamos en otro momento. Así es. Es complicado realmente, ¿no? Sí. Porque... Y la diabetes, perdón, No, adelante. la diabetes infantil se debe de tratar por un especialista, endocrinólogo pediatra, idealmente con la alta especialidad en diabetes, porque Claro. es muy fácil cometer errores. Cierto. ¿No? Y como es tan poco frecuente la diabetes en los niños,
no se maneja igual que los adultos, totalmente muy diferente, muy diferente. Y cuando cambian a un manejo más especializado, la mejoría es muy importante. Y lo que queremos con los pacientes con diabetes infantil es que vivan hasta la vejez. Fíjate que mencionas algo bien importante porque cómo van cambiando los cánones, ¿no? O sea, y las teorías y las terapias al mismo tiempo. Cuando antes se decía, la diabetes tipo 1 son de los niños y los adolescentes, el tipo 2 del adulto. No, como tú dices, estamos viendo en niños, en adolescentes, diabetes tipo 2 originados por una mala dieta, por una obesidad que hace resistencia, ¿no? Asimismo, los tratamientos, ¿no? O sea, así como hay de tratamientos, hay diabetes multifactorial. O sea, ya ahorita ya no nos quedan que tipo 1, tipo 2, gestacional, o sea, ya hay multifactorial, porque ya hay tratamientos que llegan, o sea, actúan a nivel intestinal, otros a nivel renal, etcétera, etcétera. Y a mí perdón. No, adelante. Perdón, quiero invitarlos a que se comuniquen al final al teléfono que vamos a dar, porque la Universidad de la Autónoma de Chihuahua tiene un diplomado de educación en diabetes, forma educadores para la diabetes. Excelente. Y dan pláticas gratuitas a los pacientes con diabetes. Entonces vamos a estar invitándolos. Excelente. Por favor, te voy a mandar luego el calendario de la invitación. Martes, si nos mandas el script, sí, de las fechas, porque es información. Un paciente, mientras más sabe de su enfermedad, más se cuida y mejor le va. Sí. Mejor le va. Y pueden vivir muchísimos años sin complicaciones. Y fíjate que lo que mencionas es bien importante, la educación. A mí me tocó una vez estar en Estados Unidos, y hace algunos años, ¿va? Y un niño, ¿qué te puedo decir? De 14 años y pesando más de 100 kilos y su bomba de insulina, ¿no? Y me dio risa porque traía un pastelito como un pingüino. Yo le pregunté, bueno, ¿qué le lees? No, pues a ver cuántas calorías tiene para poder yo comérmelo sin que me sube el azúcar, pero engordo. Ellos creen que con eso van a... No, y no es eso, mucha educación. Es educación, prácticamente es educación. Ok, aprovechando también, doctora, que tienes una especialidad en obesidad en adolescentes, y aquí hay una pregunta que inclusive, pues yo tengo hijas adolescentes, sabemos que es una edad muy difícil, sí, complicada a veces, y ¿qué tanto porcentaje de la actitud y sobre todo, cómo lo puedo, déjame la pregunta, la actitud y su comportamiento puede estar afectada, por ejemplo, por un problema de tiroides? Es poco, realmente la obesidad, hasta un 90% de la obesidad es secundaria, que como mucho sí, hago poco. ¿Sí? O sea, el ejemplo de que te comenté de los atletas de alto rendimiento comen un chorro, o sea, muchísimo, pero hacen mucha actividad física. Estamos hablando de más de 4 horas de actividad física de moderada a severa. O sea, alta. Sí, alto rendimiento. Alto rendimiento. Una de dos, o tienen mucho billete o les están pagando por eso, porque sí, es complicado. A veces yo conozco gente que está hasta 6 horas en el gimnasio, 8 horas en el gimnasio. Sí, pero hay niños que son, que hay en la Watch, por ejemplo, sí, que son de alto rendimiento y les gusta, y son niños muy sanos, o sea, realmente son niñotes de oro porque no van ni a fiestas, porque van al entrenamiento y son otro rollo. Mi hija educados. Es de alto rendimiento en natación y come como si me odiara. Excelente. Y te pregunto esto porque la mayoría, por ejemplo, a mí me llegan los pacientes con sus niños o niñas, perdón, sí, es que quiero que le haga una prueba de tiroides porque está gordo. No. O sea, y dices tú, bueno, entonces aquí quiero que nos orientes un poquito en ese aspecto. La función de la tiroides se altera subiendo de peso, se altera, pero tratando de compensar lo que tú no estás haciendo, que es la actividad física. Entonces, pero no va a ser la ocasionante de tu obesidad. Y no estamos hablando de que la tiroides te aumente 20, 30 kilos. 5. Cierto. 5. Pero de ahí en fuera no le metas más, o sea, ¿sí me explico? O sea, sí, no. Sí. Es que está arraigada esa idea, créeme, sí, yo lo veo a diario, o sea, que es que está por la tiroides, y tengo tiroides, ¿no? O sea, no, o sea, sí, échale la culpa poquito, pero no, 30 kilos. No te aferres a ella. No es la culpable de todo. No sé cuánto tenemos de tiempo. No tenemos tiempo. Me gustaría que viéramos unas gráficas. ¿Se pueden pasar las gráficas?
por favor. Si se pudieran pasar las gráficas, no sé cómo verlas acá, no sé. Sí. No se Acá, alcanzan a ver. tal vez aquí en el... Si quieres, mira, Sí, aquí se las voy a poner, no te preocupes. sí. Ok, Ah, sí, ya. Tenemos una gráfica, estas son las gráficas donde sus pediatras, todo mundo las tiene, todos sus pediatras las tienen, y donde van a verificar la talla blanco familiar. ¿Cuánto mide mamá? ¿Cuánto mide papá? Hacen una ecuación, que no es entre dos obviamente, pero hacen una ecuación en donde verifican dónde está su carril de crecimiento. Obviamente, entre hermano y hermana no crecen lo mismo, ¿sí? Pueden haber una variabilidad de hasta 10 centímetros entre hermano y hermana, el más chiquito y el más grande. Si hay una variabilidad más allá, es probable que algo pasó. claro, definitivamente. Pero estas son las gráficas que presentamos. Hay de niños, de niñas, desde los 0 años hasta los 20 años. Y hay otra gráfica que es la gráfica 3, si me hacen favor. La 3, ¿Sí? por favor. En la gráfica 3, ahí vemos algo que se llama velocidad de crecimiento. Tanto para hombres como para mujeres hay una velocidad de crecimiento diferente y nosotros tenemos que verificar si está creciendo bien o no es, o es otra. Es esta. La parte, la de arriba es la velocidad de crecimiento. Entonces nosotros verificamos si está creciendo acorde o no al momento de pubertad, al momento del sexo, al momento de la edad, al todo, hablemos eso. Entonces es importante y quería compartirles la última gráfica. Este es un paciente que les quiero compartir, es un niño que me lo llevaron como a los 3 años por una edad, por una talla muy afectada. Si ustedes se fijan en la gráfica, el primer puntito está hasta abajo. El que está hasta abajo de la gráfica quiere decir que obviamente tiene una talla baja. Entonces, nosotros vemos aquí que estaba hasta abajo y hay muchas rayas hacia arriba. Le hicimos unas pruebas, las pruebas tuvieron que ser dinámicas, nosotros pusimos un medicamento y cada media hora tomamos hormona de crecimiento y ese estudio nos dijo que ese niño era deficiente de hormona de crecimiento. Le empezamos tratamiento y se ha brincado como unos 15 centímetros por año, porque ha habido una recuperación muy importante. Te quiero interrumpir. ¿A qué edad le empezaste el tratamiento? A los 3 años. ¿Y ahorita qué edad tiene? 4 y medio. ¿Y en ese tiempo lleva el Como tratamiento 13, 14 centímetros por año. Ok. Entonces, hay una recuperación porque ya estamos dándole lo que le estaba faltando. Claro. ¿Sí? Entonces, es importante tener un estudio de esto en la mayoría de los pacientes que queremos darle hormona de crecimiento. Eso es lo ideal. ¿Sí? Hay algunos que decimos, bueno, es muy evidente, se lo damos, pero es la indicación, no es el tratamiento, es el laboratorio más adecuado para verificar si tiene una deficiencia o no de hormona de crecimiento. Fíjate que mencionas algo bien importante y esto, mi querido teleauditorio, me he encontrado con casos de que no están supervisados por un endocrino pediatra y les dan la hormona de crecimiento y no saben ni cómo se hay que dárselas, porque es algo bien importante. Y el otro, yo sé que no es tu área, pero hay gente que se mete hormona de crecimiento. En los gimnasios. En los gimnasios, que no. la ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues tú que eres experta en esto. Ojo, es una hormona que se debe utilizar con cuidado por un experto. Y no quiero demeritar a los entrenadores, pero no son médicos y no han estudiado. Y lo hacen porque el compañero de al lado de otro gimnasio le dijo que esa era la dosis. La realidad es que puede tener efectos secundarios indeseables y hay que tener cuidado. Entonces, si mi entrenador me está diciendo que me ponga hormona de crecimiento para marcar, porque ciertamente es un lipolítico, me disminuye mi grasa corporal y lo utilizan sobre todo antes de las competencias. Es correcto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vayan con un experto, en este caso sería un endocrinólogo de adultos. Yo no veo adultos. No, me refiero porque pues la literatura a veces comenta, ¿no? Y corrígeme si no, pueden desarrollar una diabetes, pueden desarrollar hasta un cáncer, No tienen predisposición. no tanto una diabetes. La hormona de crecimiento es una hormona que trabaja de manera opuesta a la insulina. Sí, entonces hace como que no trabaja bien la insulina y por eso se eleva la glucosa. Muy bien. Pero como tal no
lo provoca. Sin embargo, en una persona que tiene antecedentes de diabetes, de obesidad, de mil cosas, y aparte le doy hormona y le doy altas dosis, pues es cuestión de darle un empujoncito a la diabetes nada más, Así pero en es. realidad no la está provocando. Así es, la ¿no? está, como quien dice, adelantando si tiene ese factor predisponente para ella. Efectivamente. Y es un Y en riesgo, cuanto ¿no? al cáncer, hay muchas dudas al respecto, hay muchos miedos de que pudiesen provocar o no cáncer. Se han hecho miles y miles de estudios desde hace 40 años con la hormona de crecimiento y cada vez ha sido mucho más pura, digámoslo así, y se han observado que la misma cantidad de personas que desarrollaron cáncer sin haber tomado nunca hormona de crecimiento, las que tomaron hormona de crecimiento, el mismo número lo puede llegar a tener. No incrementa el riesgo. El riesgo. Nada más hay contraindicación de un solo tumor para hormona de crecimiento y es hepático y es muy raro. Y es algo similar a lo que pasa con la testosterona, ¿no? Que a veces las aplican también por Sí, otras hay otras hormonas que también se aplican, pero insisto, cualquier cosa que sea hormona, de verdad, vayan primero al Que endocrinólogo. quede claro eso para los pacientes, Sí. ¿verdad? Bueno, nos van a saludar la doctora Fabiola Fernández, que es pediatra dermatóloga, Cierto. Gaviota Araujo, Aura García desde el Distrito Federal, Margarita Valerio, la licenciada Claudia Muñoz nos está viendo también, Sí. y muchas felicitaciones. Y la verdad, pues realmente, pues desgraciadamente no tenemos el tiempo adecuado, pero antes de seguir a la siguiente pregunta, doctora, me gustaría que nos dijeras dónde se te puede localizar. Bueno, yo estoy en el Star Médica, Sí. estoy en el consultorio 913 y el teléfono del consultorio es el 425-4100. Ahí también pueden pedir informes acerca de las pláticas gratuitas de diabetes en la universidad. ¿Podrías repetir el teléfono? Sí, es el 425-4100 de aquí de Chihuahua. ¿Y cuándo más o menos a qué fecha empezarían las pláticas de...? Las pláticas empezaron en enero. En enero, En ok, enero. Ya están. Sí, pero yo creo que sí te voy a hacer llegar a ver Ok, si en alguno perfecto, excelente. podríamos invitar a la gente de verdad, sobre todo a cuidadores. En las próximas pláticas va a haber atención especializada o temas especializados en cuidadores principales. A veces Muy bien. son los que más afectados están y podemos llegar a entablar un tallercito por ahí. Ok. Gratuito. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre tu especialidad, doctora? ¿O algo que quieras dejar algún mensaje a nuestro amable teleauditorio? Bueno, en realidad la endocrinología es muy vasta, como se pudieron ver, vamos desde la diabetes, desde la obesidad, desde el crecimiento, desde la tiroides, desde la pubertad. Muchos problemas endocrinológicos se pueden ver a veces a simple vista en un ojo ya educado, ¿no? Otra cosa, el día de hoy me llegó una chiquita de 1 año que me lo envió el doctor Saldívar de Parral, un pediatra muy preparado, y porque no crecía. Y de repente cuando veo a la niña, era un Cushing, era una niña Caray. que le daban tetraderm o cuadriderm, de esas que luego en la farmacia las ponen Cremas. 3x2 que tienen esteroides y se la ponían a cada por cambio de pañal. Y eso le detuvo el crecimiento y eso le provocó otras complicaciones endocrinológicas muy severas. Por favor, tengan cuidado con lo que se apliquen. Cualquier cosa, insisto, la comadre lo puede hacer por muy buena gente, pero no tiene la preparación. Así Entonces, es. acudan con un médico que tiene una preparación mínima de 13 años, que créanme que fueron muchas horas sin dormir, mucha preparación y que vale la pena acudir a un médico para llevar un control así sea una crema que ustedes consideren inofensiva, puede tener efectos desgarradores. Y fíjate, por la piel se absorbe. o sea, es increíble. Fíjate, aquí tengo una pregunta de Margarita Claro. Valerio, dice, ¿qué ejercicio puede ayudar para el crecimiento a un niño de baja estatura? Los ejercicios teóricamente podrían ser cualquiera. A partir de los 30 minutos ya se secreta más la hormona de crecimiento. Muy bien. Los aeróbicos son muy buenos, como el correr, bicicleta, patinar, nadar, son adecuados. El fútbol, el básquet, etcétera. Pero
pero si tiene talla baja tendría que verificar si con su pediatra inicialmente y ver si realmente Si es que tiene talla baja, y ¿verdad? si ver si está creciendo, cuánto tiempo está creciendo. Les voy a dar unos puntitos importantes, importantes de cómo saber si mi niño no está creciendo bien. Si crece menos de 5 centímetros por año, normalmente todas las mamás pegamos a nuestro niño en la pared. Si los van a pegar en la pared, se crece sin zapatos, obviamente. Si está creciendo menos de 5 centímetros por año, si no está cambiando de manera frecuente, de 1 a 2 veces por año zapatitos, y si son de los de hasta adelante de la fila. Eso es siempre es probable. importante, pero es bueno. Pregúntenlo sin ganas de que el niño le afecte, pero que ustedes lo tengan en cuenta. Claro. Y algo bien importante, querido teleauditorio, nuevamente los invito a la conferencia Soy VIH y esta es mi historia, ¿sí? Con nuestro amigo El Rumple, que va a ser el sábado a las 4 de la tarde en el Auditorio de los Derechos Humanos, en la calle Zarco y 24. Va a ser este sábado, va a ser la entrada libre, pero hay cupo limitado, así que no falten. Es excelente ponencia y excelente plática para que aprendamos Claro. sobre lo que viven ese tipo de personas y pacientes, ¿verdad? Y que son importantes para la sociedad. Él tiene un programa aquí precisamente, pero es importante. ¿Algo más que desees agregar, doctora? No, pues ¿No? nada más, muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerte la visita. Espero que no sea, bueno, no es la primera vez que No. vienes. Ya había venido con el grupo, Con el grupo de la la revista. tribu, La la tribu, tribu. ya había venido con la tribu. Y espero que, porque hay muchos temas que me gustaría tratar contigo, Claro. pero pues desgraciadamente el Dios El Corona no tiempo. nos permite. Claro. Y de veras, agradecido por tu tiempo y el espacio que nos estás dando. Muchas y sobre gracias. todo tus conocimientos. Gracias. Y Hasta querido, luego. y querido teleauditorio, si no hay más, sin nada más que agregar, pues nos vemos el próximo martes aquí en punto de las 8 de la noche por Red Producciones. Saben que saliendo del programa lo pueden también ver por medio de YouTube y ya estamos también en la plataforma de Instagram. Pues que pasen buenas noches y nos vemos el próximo martes aquí en punto de las 8 de la noche.